Muy buenas noches, sean bienvenidos a Super 9 Noticias. Hoy iniciamos una nueva etapa aquí en el canal Super 9 y les agradecemos su preferencia. Estamos muy emocionados de comenzar este proyecto. Hoy vamos a traer los temas más relevantes y vamos a comenzar con el COVID-19 y cómo se ha ido evolucionando en México y en Querétaro. En México hoy se reportaron 24.905 casos positivos acumulados, lo que significa un incremento de 1.434 personas con respecto al día de ayer. También el número de muertos, que hoy llegó a 2.271, representó un incremento de 117 muertes con lo informado del día de ayer. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sigue invitando a la población a acatar las medidas sanitarias. En la capital queretana se reportaron hasta el día de ayer un total de 177 casos acumulados, 79 de ellos ya dados de alta, 53 con síntomas leves de enfermedad y 28 hospitalizados, 14 de estos últimos con una situación grave de salud, además de 17 personas fallecidas. Durante este día, el gobernador del estado de Querétaro, Pancho Domínguez, anunció el deceso de un hombre de 68 años quien estaba hospitalizado por esta terrible enfermedad. Trascendió que contaba con antecedentes de diabetes. Hoy es lunes 4 de mayo y hace aproximadamente 2 meses se comenzó la pandemia en México y en Querétaro. El 28 de febrero, Hugo López-Gatell dio el informe del primer infectado aquí en México. Aquí en Super 9 hicimos un reportaje especial para traer la cronología de todo lo que ha pasado en estos últimos 2 meses. En medio de una crisis sanitaria, la economía mundial es una de las principales amenazas para las sociedades del mundo. El COVID-19 ha cambiado nuestros estilos de vida. De un momento a otro nos tuvimos que encerrar en nuestras casas tratando de evitar el contagio. Ahora ha provocado una serie de eventos diarios que nos ha hecho preguntarnos hasta dónde podremos aguantar. Poco a poco nos acercamos al pico de contagio y solamente sentimos un futuro incierto. Pero antes de hablar de un futuro, recapitulemos todo lo que ha pasado en estos primeros 2 meses del COVID-19 en México y en Querétaro. El 28 de febrero del 2020 se presentó el primer infectado en México. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Mexicana, anunció el contagio de un hombre de 35 años en la Ciudad de México, que estuvo en Italia. 12 días después, el 11 de marzo, se presentó el primer caso de infección en Querétaro, un hombre de 43 años residente de España, quien vino a Querétaro a visitar a sus familiares. Ambos casos fueron de personas con antecedentes de viaje al extranjero, y específicamente en Europa. Estos primeros días fueron inciertos, no hubo muchos cambios en la vida diaria de las personas, solamente hubo recomendaciones claras, el uso del antibacterial y cubrebocas. Instituciones privadas como el Tecnológico de Monterrey suspendieron clases el 12 de mayo, un día después del conocimiento del primer infectado en el estado. El 16 de marzo, la SEP dio a conocer el decreto de suspensión de clases de escuelas públicas a nivel nacional. 2 días después, el 18 de marzo, la Secretaría de la Salud confirmó la primera muerte de COVID en el país. Un hombre de 41 años, quien estaba internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. De acuerdo con su familia, asistió el 3 de marzo a un concierto del grupo Ghost en el Palacio de los Deportes. El 24 de marzo se declaró la fase 2. A raíz de esta fase todo fue cambiando, se veían menos personas en las calles y seguían sin haber respuestas a muchas preguntas acerca del COVID-19. El 29 de marzo se confirma la primera muerte de coronavirus en Querétaro, un hombre de 58 años de edad. Tan solo un día después, el 30 de marzo, el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, anunció a través de sus redes sociales que había dado positivo a la prueba del COVID-19. Antes de dar a conocer esta noticia, se estaban implementando medidas para contrarrestar las infecciones del estado. Se creó un call center, es una línea telefónica donde las personas pueden marcar y hablar con doctores para detectar la sintomatología del COVID-19, para así canalizar a los posibles casos positivos y darles una fecha para hacerse su prueba. Esto con el fin de evitar que las personas vayan en masa a hacerse pruebas y que ocurran más contagios simultáneos, así también como la creación de una app donde las personas pueden hacerse un autodiagnóstico también. Al mismo tiempo, el Centro de Congresos en Querétaro se convirtió en una especie de hospital general para atender a pacientes no graves. El hospital general es donde se atienden los casos graves y por ello tienen un riguroso proceso de seguridad para acceder al edificio. El mes de abril llegó un ambiente social tenso, con mucha incertidumbre acerca del futuro del país y del mundo. En redes sociales empezaron a difundir imágenes de personas que eran llevadas en cápsulas por ser posibles portadores del coronavirus. Y eso creó pánico entre la población, no solamente estatal sino nacional, un pánico que para algunos se transformó en odio hacia quienes menos lo merecen, los trabajadores de la salud. El 7 de abril, Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de la Salud del Estado, confirmó que se registraron 2 agresiones en contra del personal médico, 2 casos en los que la ciudadanía realizó actos de discriminación por temor a ser contagiados. 15 días después, detuvieron a 2 mujeres que agredieron a una enfermera que esperaba su camión, bajo el argumento que estaba contagiada por la enfermedad, explicó la policía estatal, por lo que presentaron a las detenidas ante la Fiscalía de Querétaro por su probable responsabilidad en el delito de discriminación.
La legislatura de Querétaro aprobó el pasado jueves 1 de mayo el dictamen con la que se sancionarán de 3 a 5 años de prisión a quienes agredan a personal médico y de atención de emergencias de cualquier institución, sean públicas o privadas, además hasta 6 meses de trabajo comunitario. El gobierno de Querétaro, junto al gobierno municipal, han implementado una serie de acciones para ayudar a la economía de las familias queretanas. El 27 de marzo, el gobernador Pancho Domínguez instruyó a la Comisión Estatal de Aguas a otorgar 5,000 litros de agua a las familias queretanas durante el mes de abril y mayo. El 4 de abril anunció que la entrega de apoyos alimentarios a través de la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con los municipios del estado, además de la creación del programa Vigilante Ciudadano, que son brigadistas colaborando con instituciones de seguridad y protección civil, y tiene como meta apoyar a 1,300 familias durante los meses de abril y mayo. El 15 de abril se anunció que habrá una deducción general de los impuestos sobre la nómina en el mes de abril, mayo y junio a favor de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como la cancelación de pagos relacionados al impuesto de hospedaje y licencias de bebidas alcohólicas. El 29 de abril se implementó el programa de Querétaro Fuerte, con apoyos económicos de 4,000 pesos dirigidos a quienes han perdido su empleo o su fuente de ingresos. El gobierno municipal de Querétaro, liderado por Luis Nava, también implementó medidas económicas para las familias queretanas. Se implementaron apoyos directos de 3,000 pesos a tianguistas, locatarios de mercado, comerciantes, taxistas, entre otros. Se dieron créditos hasta de 80,000 pesos con periodo de gracias de 6 meses, pagos de hasta 36 meses y en algunos montos el municipio cubrirá la tasa de interés durante el año. También se creó un ejército blanco de brigadistas que se encargarán de desinfectar los espacios públicos de la ciudad. Y empresas como Azafrán y Citec están creando ventiladores para así tener insumos necesarios para combatir el COVID en los hospitales. Esta contingencia ha cambiado la vida de muchas personas, y los que más han enfrentado los retos son las familias, tanto hijos como padres. Entrevistamos a una familia que nos habló de su experiencia al tener clases virtuales. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Buen día. Nuevamente, ya saben, la indicación, apaguen su micro, apaguen su chat. La verdad, al principio me costó un trabajo acostumbrarme, pero ya cuando iba pasando los días, las semanas, ya me iba acoplando más a entrar a clases por medio de Zoom, por Classroom, que nos enviaban los trabajos. Ya me iba acostumbrando más pronto. Aquí tengo 3 hijos, entonces tenemos que organizar de una manera que no choquen los horarios de las clases en línea. Entonces aquí los tengo organizados, mi hija de primaria, el que está en primer año de prepa, el que está en segundo año de prepa. Tenemos que hacer una reorganización tanto en la familia como en la casa, como en las actividades. Se sigue uno levantando temprano porque uno de mis hijos tiene clases a veces a las 7 de la mañana, el otro a las 8, la niña a las 9. Tenemos que seguir teniendo una rutina y hábitos para que esta situación, que la verdad nos tomó de sorpresa a todos, no sea algo que trastorne a la familia. Entonces tenemos que realizar nuevas dinámicas, nuevos horarios, nuevos hábitos para que todo esto pues salga lo más pronto posible y no se desesperen los muchachos ni nosotros como padres de familia teniéndolos aquí en casa, ¿no? Sí, veo a mis compañeros, pero ahorita en estas clases en línea los veo despeinados, otros en la cama, otros en pijama y eso. ¿Te gusta más este modelo de clases virtuales o sí te gustaría volver a la escuela? Pues me gustaría volver a la escuela porque así podría abrazar a mis compañeros, decirles hola y eso. ¿Tú crees que vaya a haber algún cambio de educación después de este problema? Pues justamente tiene que haber uno porque el sistema educativo no estaba ser basado en clases virtuales o uno que se tendría previsto, sino se trata de aplicar y practicar algo como un experimento para poder seguir llevando este tipo de educación, pero es importante saber que las personas y sobre todo los estudiantes padecemos de mucho estrés o padecimientos mentales como otros, como ansiedad o depresión, y que eso dificulta muchísimo el tiempo en el que nos estamos aislando y padeciendo justamente la pandemia. Estamos en un momento cumbre de la pandemia. La fase 3 representa el mayor número de infectados y esto es de gran riesgo debido a que los hospitales pueden colapsar en su capacidad de atender pacientes. Nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de crear un cambio.
Lamentablemente, el 24 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que Querétaro es de los estados que menos respeta el confinamiento, y Luis Nava dio a conocer que durante el fin de semana pasado se atendieron más de 20 reportes de fiestas en la capital. Debido a este problema, el gobernador del estado de Querétaro presentó las siguientes medidas extraordinarias. 1. Sanciones a quienes no acaten las medidas sanitarias de aislamiento o cuarentena. 2. Mayores penas a quienes discriminen o agredan al personal de salud. 3. Mayores sanciones para quienes cometan violencia familiar. 4. Uso de cubrebocas obligatorio en los espacios públicos. 5. Establecimiento de acciones que limiten los traslados no esenciales. 6. El tránsito en vehículo particular debe hacerse por un máximo de 2 adultos. 7. Todo conductor de servicio público está obligado a hacer uso de cubrebocas y equipo de autoprotección. 8. En el servicio de taxis solamente podrá ir el chofer y 2 pasajeros como máximo. 9. Las autoridades sanitarias podrán realizar operativos en los diversos puntos donde haya aglomeraciones. 10. A los responsables de convocatorias privadas o públicas se les aplicará una sanción. 11. La policía del estado y los municipios podrá hacer uso de sus facultades de verificación de medidas sanitarias. Se priorizará la vialidad para los vehículos de emergencia. 12. Si una persona es sorprendida en un desplazamiento no esencial, será conminada a la policía. Debemos entender que estamos en el punto de inflexión y de nosotros depende si aplanamos la curva o la dejamos crecer. Informando desde Querétaro, Super 9 Noticias. Y así se han vivido estos primeros 2 meses en México y en la capital queretana. Ahora traemos noticias donde se anunció que Los Pinos será un albergue para doctoras y médicos durante la contingencia. Hoy lo anunció así Zoé Robledo a través de una rueda de prensa diaria en el Palacio Nacional. Además agregó que esto será en beneficio para los trabajadores de salud provenientes de 3 hospitales de la Ciudad de México, La Raza, Siglo XXI y el Hospital General de Tlatelolco, y será a partir de este lunes. Adicionalmente, el personal médico tendrá acceso a zonas de descanso, así como a servicios básicos como lavandería, aseo personal, entre otros. También contarán con transporte de sus centros de trabajo de Los Pinos. Así como también se dio a conocer que el Autódromo de los Hermanos Rodríguez también será un hospital emergente durante la contingencia. Aquí tenemos toda la información. La empresa que se encarga de organizar el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, que se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se sumó a la lista de organizaciones que construyen unidades temporales en la capital para atender a pacientes con COVID-19. El Autódromo Hermanos Rodríguez será utilizado para atender a pacientes contagiados por el COVID-19. Se instalaron 8 módulos de hospitalización para 192 camas, más 26 camas de cuidados intensivos, afirmó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Para Super 9 Noticias, Eder Rubio. Hoy por la mañana, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció que se están creando diferentes campañas para desprestigiar a Hugo López-Gatell, así que le dio su respaldo con unas porras que aquí vamos a ver. No está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Bueno. Hoy en rueda de prensa virtual, Marco del Prete III, quien es secretario de Desarrollo Sustentable aquí en el estado de Querétaro, anunció cómo se harán los pagos a las 60,000 personas de apoyos de 4,000 pesos. Traemos esta nota para que usted quede bien informado. Como reiterarles, el gobernador dispuso de una bolsa de 240 millones de pesos. Estos se entregarán en apoyos de 4,000 pesos en una sola exhibición y por el momento en una sola ocasión. Los trámites se van a estar haciendo única y exclusivamente en la plataforma, en este micrositio covid19.querétaro.gov.mx. Recursos se van a empezar a entregar 10 días hábiles a partir de que nosotros se inscriban en la plataforma, es decir, hoy empieza a correr el primer día hábil de las personas que se inscribieron el sábado. Son 10 días hábiles porque hay algunos trámites que se tienen que cumplir. En primer lugar, es validar en el municipio. Esa información la recibe CDSU, se manda al municipio o al Seguro Social, es el caso, se validan y se regresan en un máximo de 3 días hábiles a CDSOC. CDSOC elabora las plantillas para realizar los depósitos y se envía a la Secretaría de Planeación y Finanzas para que la Secretaría de Planeación y Finanzas realice la dispersión de los documentos. Entonces estamos diciendo que podría ser un tiempo máximo 10 días hábiles, probablemente sea menos, pero el compromiso es que en 10 días hábiles a partir de que se apruebe
a partir de que se inscriban estarán teniendo respuesta a su solicitud. Se perdieron 4,000 empleos en la capital queretana durante el mes de marzo. Así lo informó también el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, quien habló de este tema y que posiblemente pueden incrementar en el mes de abril. La pérdida de empleo que se ha registrado en Querétaro por la pandemia COVID-19 fue casi de 4,000 empleos hasta el mes de marzo, aunque con los datos del mes de abril se incrementaría esta cifra, indicó Marco Antonio del Prete III, secretario del Desarrollo Sustentable de Querétaro. Mencionó que entre enero y febrero se había registrado 9,000 nuevos empleos, por lo que en comparación a marzo había un saldo favorable, aunque el panorama puede haber cambiado. Mencionó que no se puede estimar el número de empleos perdidos, por lo que esperarán las cifras oficiales del Seguro Social, para conocer la magnitud del desempleo que se ha generado. Por último, aseguró que las actividades esenciales siguen siendo las mismas, que son las que se relacionan con la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas, los servicios de salud y seguridad, así como logística y de telecomunicaciones. Hoy también anunció Guillermo Tamborrell, quien es el comisionado estatal contra las adicciones, que en Querétaro se aumentó el 50% en el caso de adicción al alcoholismo durante esta etapa de contingencia. Aquí tenemos toda la información por Eder Rubio. Hasta en un 50% incrementó el consumo de alcohol entre los queretanos debido al aislamiento por la contingencia del COVID-19. El comisionado del Consejo Estatal contra Adicciones, Guillermo Tamborrell Suárez, sostuvo que debido a esta emergencia sanitaria, las personas pueden incrementar hasta en un 50% el consumo de bebidas derivadas del alcohol. Advirtió que esta situación representa 3 riesgos: ocasionar una mayor depresión en el consumidor, que haya más acciones de violencia intrafamiliar y generar alcoholismo en la persona. Por lo tanto, Tamborrell Suárez hizo un llamado a los queretanos a ser prudentes, moderados y dejar de lado el consumo del alcohol durante esta contingencia sanitaria y por el contrario realizar otro tipo de actividades, informó para Super 9 Noticias, Eder Rubio. También en Querétaro no se están acatando las medidas sanitarias. Tan solo este fin de semana se registraron un reporte de 21 fiestas en toda la capital queretana. El titular de Protección Civil del municipio de Querétaro, Carlos Rodríguez Divella, dio a conocer este lunes que durante el fin de semana pasado se registraron 21 reportes de fiestas en las colonias del municipio de Querétaro. También mencionó que en 11 de esos casos tuvieron que intervenir las autoridades para disuadir a los asistentes y mandarlos a sus casas. 6 colonias son las que han tenido reportes, que son Desarrollo San Pablo, Satélite, Fundadores, Cerrito Colorado, Felipe Carrillo Puerto y Santa Mónica. Agregó que durante la etapa de contingencia por el COVID-19 se han intervenido en 151 reportes de fiestas. Además, hace un llamado a la ciudadanía queretana a acatar las medidas sanitarias y a quedarse en casa. Es muy importante que tengamos en cuenta que debemos de quedarnos en casa en esta contingencia, porque si no los hospitales pueden colapsar. Por eso las autoridades siguen recomendando esta sana distancia, y además también vamos a traer información respecto al COVID, que nos dijo Martina Pérez Rendón que se van a seguir haciendo pruebas en Jalpan y en San Joaquín para confirmar de que son los únicos municipios de Querétaro que no han registrado ningún caso positivo. Vamos con la declaración de Martina Pérez Rendón. En el caso de Landa y San Joaquín, más que el colocar filtros para que no haya casos, más bien vamos a hacer muestras, vamos a tomar muestras, van a ser, yo les decía, en el caso de Landa, nuestra unidad que va a estar monitoreando es La Lagunita, que es una unidad que tiene más movimiento, y en el caso de San Joaquín, pues la propia cabecera, el Centro de Salud de San Joaquín, con el fin de identificar si realmente tenemos o no tenemos casos. El hecho de haber permanecido silenciosos es que no ha acudido a alguien que cumpla la definición operacional a nuestras unidades monitoras, que en este caso la más cercana es el Hospital General de Cadereyta. Por eso están en blanco, por eso no se ha identificado, por eso no nos garantiza que no esté circulando el virus allá. Entonces, más bien lo que vamos a hacer es empezar a tomar muestras en estos municipios. También mencionó el número de camas disponibles que tiene la región serrana y cuántas de ellas deberán de incrementar para atender a la ciudadanía serrana.
Tenemos 4 camas de terapia intensiva en el Hospital General de Jalpan y tenemos 11 ventiladores. O sea, esto quiere decir que podemos tener capacidad de crecer. Como ya habrán escuchado, o sea, una cama de terapia intensiva lo hace el poder tener el ventilador, el monitor, se me fue el nombre, pues todo el equipo de soporte que para dar todo este soporte vital, valga la redundancia. Entonces se pudiera llegar a habilitar en otro espacio, pero eso no es lo que queremos que pase. Si llega un paciente y médicamente el médico tratante o los médicos tratantes allá deciden que se trasladará al Hospital General de Querétaro, que en este momento tiene una capacidad suficiente y donde tenemos concentrado pues toda la capacidad técnica médica. En entrevista con el titular de Seguridad Ciudadana, Gabriel Bastarrachea, nos habló acerca de los incendios forestales que se han ido presentando en la región serrana y cómo se pueden evitar. Así que vamos con esta entrevista que hicimos hoy por la mañana. Básicamente todo el territorio, principalmente en la zona serrana, lo que es incendio forestal y de pastizal. Y en la zona metropolitana hemos tenido muchos casos de incendios tanto en pastizal como en los de baldío. Los números que nosotros tenemos son los que nos han reportado a nosotros. Sin embargo, este número puede cambiar de acuerdo a lo que diga tanto CONAFOR como CONAFOR y prácticamente el CONAF, porque a ellos les reportan también directamente. Nosotros al momento llevamos cerca de 20 incendios, reporte de 20 incendios forestales aproximadamente, y más de 50 en lo que viene siendo pastizal, y obviamente muchísimos más de los que baldío. Principalmente la invitación a la población de no tirar basura, principalmente vidrio, en lo que vienen siendo zonas de pastizal y lotes baldíos. También a los pobladores de la zona cerrada se les ha invitado a que ciertas quemas deben de hacer sus recados correspondientes, sus líneas técnicas, para que esta quema controlada, haciendo la redundancia, no se salga de control. Afortunadamente, pues cuando esto sucede, hemos tenido el apoyo tanto de Sedena, de CONAM, de CONAFOR, de las coordinaciones municipales, de bomberos de varias zonas, incluso han ido a apoyar bomberos Cadereyta, el Marqués, Tequisquiapan, el Montes, y pues principalmente a todos los voluntarios de la zona serrana, siempre están dispuestos a apoyar para bajar este índice de infección. En cuanto al incendio que comentas de Madroño en Landa, el día de ayer se concluyeron con 80% de la contención, con una afectación aproximadamente de 29 hectáreas. Hoy empezaron trabajos desde las 6:30 de la mañana, brigadas de Sedena, CONAM, CONAFOR, Coordinación Municipal, bomberos voluntarios, mismos que estamos esperando ya su retorno para que nos puedan decir si ya está controlado o bien hay que trabajar todavía el día de mañana. La línea de atención siempre va a ser la primera atención es 911, y de ahí los canalizan, si es incendio forestal obviamente a CONAFOR, si es en una zona protegida, pues obviamente a las autoridades correspondientes, y también se da vista a Protección Civil para que tomen las medidas. Hablando del incendio registrado este fin de semana pasada en el Madroño, ya hay un detenido y nuestro compañero Diego Ventura tiene la información. Un sujeto como probable responsable de provocar el incendio del Madroño. En un operativo conjunto entre Seguridad Pública Municipal e instancias de seguridad estatales se detuvo un hombre de 39 años con domicilio en la comunidad del Madroño, y de quien se presume incendió el bosque de este lugar en 26 puntos diferentes. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General en San Juan del Río por suponerse implicado en el delito estipulado en el artículo 420 bis, fracción 4 del Código Penal Federal en perjuicio de la biodiversidad. El detenido, que responde al nombre de Nemorio N., fue puesto bajo custodia y guardia de las autoridades federales, quienes realizaron la investigación correspondiente del caso, cuya carpeta ha sido abierta. Cabe recordar que el combate al incendio sigue su curso. Hasta el último reporte solo se había controlado el 80% del mismo, incendio que dañó 29 hectáreas de bosque de coníferas.
informó para Super 9 Noticias Diego Ventura. En noticias internacionales, en Francia se alarga la cuarentena. Así lo anunció hoy Emmanuel Macron, quien es el primer ministro del país galo. El gobierno de Francia decidió prolongar hasta el 24 de julio la cuarentena. El estado de emergencias sanitarias en vigor para luchar contra la pandemia del COVID-19 anunció el ministro de Sanidad. Activando el 24 de marzo, el estado de emergencia sanitaria prorroga porque su lanzamiento del 23 de mayo sería prematuro. Los riesgos de recuperación epidémica están probados en casos de interrupción repentina de las medidas en curso. Indica el proyecto examinado este sábado en Consejo de Ministros y que debe ser sometido a partir del lunes en el Parlamento. El texto precisa precisamente las condiciones de cuarentena impuestas a quienes lleguen a Francia y estén contagiados del virus. También señala la implantación de un sistema de información que atañe a los enfermos y su entorno durante máximo un año. El objetivo es reforzar el marco jurídico y ampliarlo, para integrar los desafíos del confinamiento, que debe comenzar el 11 de mayo, indicó el ministro de Sanidad, Olivier Véran, al término del Consejo Ministerial. Durante la semana pasada hubo rumores de que Kim Jong-un había muerto y varios medios internacionales publicaron este rumor y esta supuesta muerte, pero el fin de semana pasado reapareció públicamente y eliminó todas estas dudas acerca de su paradero, de su muerte, dónde estaba, qué estaba haciendo, y tenemos aquí la información con nuestro compañero Eric Ventura Jr. En medio de una pandemia, un evento masivo celebraba eufórico la presencia del mandatario norcoreano Kim Jong-un, después de algunas noticias donde aseguraban su muy mal estado de salud, e inclusive había portales de información que aseguraban una posible muerte después de una riesgosa cirugía. Kim asistió a la finalización de una fábrica de fertilizantes cerca de Pyongyang. El líder norcoreano Kim Jong-un no se sometió a cirugía ni a ningún otro procedimiento médico, dijo el domingo un funcionario surcoreano, en medio de las especulaciones sobre la salud del gobernante que persiste incluso después de la represión pública de los últimos días. Si bien Seúl tiene un historial irregular en la confirmación de sucesos en Norcorea, uno de los países más secretos del mundo, es el que más veces ha estado en lo cierto. De hecho, cuando surgieron rumores sobre la salud de Kim en las últimas semanas, el gobierno surcoreano lo descartó y sostuvo que no había actividades inusuales en el norte. No es la primera vez que Kim desaparecía de la vista pública durante un periodo prolongado. En 2014, cuando reapareció después de una ausencia de 6 semanas, caminó con un bastón y usó un carrito eléctrico. Las imágenes proporcionadas por Corea del Norte el sábado mostraron a Kim montando un carro eléctrico similar al que usó en 2014, cuando se informó que tenía una lesión en el tobillo. Tras la reaparición del líder norcoreano, los ejércitos de las dos Coreas intercambiaron hoy disparos desde ambos lados de la frontera intercoreana, en un nuevo episodio de tensión en la península. El incidente tuvo lugar cuando un puesto de guardia fronterizo del sur, ubicado en la zona desmilitarizada, recibió múltiples impactos de bala procedentes del norte. Lamentablemente, como ha ido pasando con los diversos eventos deportivos, como lo fue la Liga MX, como lo fueron las diferentes ligas deportivas en el país y en el mundo, también se canceló el juego que se tenía programado de la NFL este 2020 y hoy lo confirmaron. La NFL anunció el día de hoy que programará todos los partidos de 2020 en los Estados Unidos para que toda la temporada se juegue en los estadios de los equipos de la NFL, por lo que el duelo de los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca de este año queda pospuesto hasta el 2021. Todo ello para salvaguardar la integridad de los jugadores, utileros, personal de la liga y sobre todo a los aficionados. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, tomó esta decisión después de consultar con los clubes, los gobiernos nacional y local, la Asociación de Jugadores de la NFL, autoridades de salud y los socios internacionales de estadios. Después de un análisis considerable, creemos que la decisión de jugar todos nuestros partidos en el país esta temporada es la correcta para nuestros jugadores, nuestros clubes y todos nuestros aficionados en los Estados Unidos, México y en el Reino Unido, dijo el presidente ejecutivo de la NFL, Christopher Halpin. Para Super 9 Noticias. Les quiero agradecer mucho su preferencia, el noticiero ha llegado a su fin el día de hoy, pero les queremos recordar que vamos a estar de lunes a viernes a las 9 de la noche. Vamos a estar transmitiendo notas locales, nacionales e internacionales, y en esta nueva etapa de Super 9 Noticias vamos a tratar de informar con la mejor veracidad posible y con un periodismo objetivo. Les agradecemos enormemente su preferencia y los veo mañana martes.